Hola, muy buenas. En este vídeo voy a hacer una breve introducción del tema de trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que relaciona los lados y los ángulos de un triángulo. Generalmente se trabaja con triángulos rectángulos, en los que tenemos los tres lados, el lado mayor, la hipotenusa y dos catetos. Y además tenemos tres ángulos. Uno de ellos forzosamente es de 90 grados, cuando estamos tratando con triángulos rectángulos, y los otros dos son el ángulo, llamémosles alfa y beta. Bien, los lados son medidas de longitud y por lo tanto se miden en metro o en sus unidades derivadas como el centímetro, el milímetro, etc. Los ángulos se miden en diferentes escalas. Tenemos grados sexagesimales en una escala de 360 grados, radianes en una escala de 2pi y gonios en una escala de 400 grados. Generalmente en bachilleratos se ven estas dos escalas y esta, que tiene más precisión, se utiliza en otros ámbitos como el profesional, la topografía, etc. Bien, entonces en los ejercicios de trigonometría se trata siempre de buscar triángulos rectángulos, o sea, que uno de sus ángulos tenga 90 grados, en la forma que sea y en la disposición que sea, pero siempre son triángulos rectángulos, ¿vale? Un ejemplo típico que tenemos en ejercicios de la ESO y bachillerato es el cálculo de la altura de una torre que desconocemos y no podemos medir a priori con un aparato de medida, pero utilizamos la sombra que proyecta el Sol, proyecta su sombra, podemos medir sobre el suelo la sombra y podemos medir el ángulo de incidencia del rayo solar. Y con ello podemos obtener la altura h del campanario o de la torre. Bien, este problema se resolvería trabajando con este triángulo rectángulo, ¿vale? Si lo llevamos a una simplificación del modelo aparte, tenemos en total 6 variables. Hemos dicho antes que trabajamos con 3 lados y 3 ángulos. Realmente variables son 5. Porque una de ellas, uno de los ángulos es fijo, ya que trabajamos siempre con triángulos rectángulos. En los problemas de trigonometría, conocidas dos variables, podemos obtener el resto. Es decir, en el problema de la torre, conocemos la variable de la sombra proyectada, que es el cateto 2 y podemos medir, y conocemos la variable del ángulo de incidencia del rayo solar. Pues a partir de ellas, utilizando trigonometría, podríamos obtener el resto, como son este ángulo, esta longitud, que sería la hipotenusa del triángulo, y el cateto, que correspondería a la altura. Como lo que nos interesa es este valor, pues calcularíamos solo ese valor. Bien, por lo tanto, en trigonometría utilizamos formulación y utilizamos herramientas adicionales a la ya conocida
Fórmula de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿vale? Esta fórmula relaciona los lados, pero no los ángulos. Por lo tanto, con trigonometría obtenemos más herramientas para trabajar con estos triángulos. Al trabajar con ángulos, lo podemos llevar a la escala general de medición de los ángulos. ¿Dónde están representados todos los ángulos? En una circunferencia. Si nosotros partimos del ángulo 0, podemos ir planteando diferentes ángulos y así continuamos hasta llegar a dar la vuelta completa, pasando por los valores de 90 grados, 180 grados, 270 grados y terminando en 360 grados. A partir de ahí comenzaríamos una vuelta nueva. Recordamos que estamos trabajando en la escala de grados sexagesimales, ¿vale? La vuelta completa en grados, en radianes, sería 2pi. Como vemos, he dividido la circunferencia en 4 partes a través de 2 diámetros, uno horizontal y otro vertical, ¿vale? La disposición de esas 4 partes se ordena en cuadrantes, siendo este el primer cuadrante, este el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y así podemos trabajar con los diferentes ángulos teniendo una relación equivalente entre los diferentes cuadrantes. Bien. ¿Cómo se trabaja en trigonometría con los ángulos? Si nosotros planteamos un ángulo cualquiera, por ejemplo en el primer cuadrante, para trasladar este ángulo, llamémosle alfa, a trigonometría, lo que hay que hacer es, en el encuentro del radio que define el ángulo con la circunferencia, trazar una línea vertical, de tal forma que se me genera un triángulo rectángulo en el que podemos aplicar la trigonometría de la misma forma que ya hemos visto. De igual forma lo podremos hacer con el resto de cuadrantes. En el segundo cuadrante, el triángulo rectángulo generado sería este. En el tercer cuadrante, giramos este radio, cerramos desde este punto siempre una vertical. El triángulo rectángulo generado sería este otro. Y en el cuarto cuadrante, con un ángulo así, donde encuentra la intersección con la circunferencia, una vertical, y se genera el triángulo rectángulo correspondiente. ¿Cómo establecemos la relación entre ángulos y lados? Bien, pues si volvemos a dibujar la circunferencia y por ejemplo planteamos un ángulo en el primer cuadrante, ese ángulo alfa, la hipotenusa del triángulo rectángulo que se ha generado es igual al radio de la circunferencia. La línea vertical que hemos dibujado corresponde con el cateto opuesto al ángulo. Y la línea horizontal resultante desde el centro de la circunferencia hasta la intersección es el cateto contiguo del ángulo.
también llamado cateto adyacente. Bien, pues el cateto opuesto tiene siempre relación con la razón trigonométrica denominada seno del ángulo, en este caso seno de alfa. El cateto contiguo tiene siempre relación con la razón trigonométrica denominada coseno del ángulo. Bien, la tercera razón trigonométrica básica sería la tangente. La tangente se traza con una línea vertical que parte del ángulo 0, de este punto, en el primer cuadrante, y prolongando el radio. Esta longitud corresponde a la tangente de alfa. Bien, pues esas son las tres razones trigonométricas básicas que nos van a relacionar ángulos con lados. ¿Qué formulación utilizamos para realizar dicha relación? Pues la siguiente. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. A través de esta formulación podemos relacionar los ángulos con los lados de los triángulos generados. ¿Vale? Seno, coseno y tangente son las razones trigonométricas que siempre se aplican a ángulos. ¿Vale? El valor que introducimos aquí dentro siempre es un valor de ángulo. Y al aplicar seno, coseno o tangente al ángulo, surge otro valor, ¿vale? Esos valores están tabulados o con las calculadoras se pueden sacar. En cualquier caso, conocemos algunos valores de ángulos que son más conocidos, como son el ángulo 0, lo pongo aquí, el ángulo 0, 30, 45, 60 y 90, aplicados en el primer cuadrante. Todos estos ángulos tienen su equivalencia en el resto de cuadrantes, donde el valor de la razón trigonométrica simplemente cambia de signo. ¿Vale? Si el radio de la circunferencia lo establecemos como 1, podemos obtener diferentes valores, por ejemplo, de seno, coseno y tangente, y para los ángulos que ya hemos comentado, el 0, 30, 45, 60 y 90, podemos obtener una tabla recogida en todos los libros de texto de matemáticas, en la que podemos obtener estos valores más canónicos. Por ejemplo, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0. El seno de 30 es un medio, el coseno de 30 vale raíz de 3 partido de 2, lo ponemos en forma de fracción y de raíces para, ya que son números irracionales, pues tener el valor exacto, y la tangente de 30 en este caso sería raíz de 3 partido de 3, y así podemos continuar sacando valores. Bien, pues esta ha sido la explicación, espero que haya sido útil. Un saludo. Adiós.